Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a este video en el cual voy a desarrollar para ustedes la resolución de la mitad de uno de los exámenes de bachillerato a tu medida, específicamente el de la prueba número 1 correspondiente al año 2017. No hagamos caso a este indicativo de 2018, puesto que según colegas con los que he contactado ha sido, aunque ustedes no lo crean, un error de imprenta del Ministerio de Educación, pero fuera de Fuera de detalles secundarios, iniciemos con la resolución de este examen. Vamos a ver si logramos cubrir por lo menos 25 preguntas del mismo. Empezamos con el primer ejercicio que dice, si menos 2,3 es el centro de una circunferencia de radio 5, entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? De ahí, si vamos a iniciar con el tema de circunferencias, con lo primero que debemos hacer referencia siempre es con la estructura de la ecuación que corresponde para toda circunferencia en el plano cartesiano, la cual, dependiendo del autor o del profesor, ustedes van a ver que en ocasiones les dirán x menos a cuadrado más y menos b cuadrado igual a r cuadrado, o algunos dirán x menos h cuadrado más y menos b cuadrado igual a r cuadrado. Cualquiera de las dos formas que se los presenten viene siendo la misma ecuación. En este caso, este componente a y este componente b, estas variables, hacen referencia a las coordenadas del centro de la circunferencia. Es decir, que para este caso, el menos 2 y el 3 son los que tomarían los roles de A y B, respectivamente. Para efectos de ecuación de circunferencia, hay una pequeña regla que hemos de considerar para simplificar mucho, y es que siempre, algebraicamente, hemos de cambiar el signo de la variable A y de la variable B. En otras palabras, cuando vayamos a montar la ecuación de la circunferencia, si bien es cierto, en cada paréntesis siempre vamos a tener una X y siempre vamos a tener una Y, pero las vamos a acompañar siempre con el valor opuesto de lo que tengamos para A y siempre con el valor opuesto de lo que tengamos para B. Es decir, como A es un 2 negativo, eso quiere decir que dentro de la ecuación lo voy a ingresar como un 2 positivo. En otras palabras, a modo de suma. Como B me lo están dando con un 3 positivo, eso quiere decir que en la ecuación de la circunferencia voy a ingresarlo negativo. En otras palabras, a modo de resta. Luego que dice que al final de la ecuación viene r a la 2. Es decir, cuestión de buscar dónde está el valor del radio. Y el valor del radio, pues elevarlo al cuadrado. Donde que para efectos del curioso lector, lo que hacemos es averiguar cuánto es 5 elevado a la 2. Toco el botón igual. Y bueno, en este caso sería 25. En otras palabras, dicha ecuación, presentándola de forma completa, vendría siendo así, x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 25, y esta sería la ecuación de una circunferencia cuyo centro sería el menos 2,3 y cuyo radio sería 5, la cual correspondería, buscando entre las opciones la que comparta los mismos signos, la opción B como respuesta correcta. Siendo así y empezando con el pie derecho, entonces vayamos al siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 2. Considere los datos de la siguiente representación gráfica en la que se muestra una circunferencia de centro A y radio de longitud 4. Fíjense que en este caso, la medida del radio ya me lo anticiparon. Ya sé que R vale 4. En lo único que nos tendríamos que fijar entonces es en las coordenadas de este centro presentado por el punto A. Entonces nos fijamos en la gráfica de la circunferencia y vemos en este caso que este punto A, si lo asociáramos rectangularmente con los ejes cartesianos, tomando referencia el origen del plano cartesiano, podemos notar que dicho rectángulo, aparte del origen y aparte del punto A, sus otros dos vértices tocan ciertos valores correspondientes al eje X y al eje Y del plano cartesiano. En X, vean que toca el punto 3. Y en Y, vean que toca el punto menos 2. Y recordemos que cuando hablamos de coordenadas o de pares ordenados, estos siempre se ordenan primero con respecto a la información que encuentro en el eje X y luego con la información que encuentro con respecto al eje Y. En otras palabras, como ya lo habrán notado, sus coordenadas vendrían siendo 3 en X menos 2 en Y. Pero tengamos cuidado con algo. Digo que va en orden X, Y porque hace referencia primero al dato que sacamos en X y luego al dato que sacamos en Y.
Pero como estamos hablando de que son las coordenadas del centro de la circunferencia, estos componentes son los que toman también los roles del A y B de la ecuación de la circunferencia que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, y lo comento dado que al final me preguntan cuál es la ecuación de la circunferencia. Así que manteniendo las mismas estructuras aplicadas en el ejercicio anterior y poniendo en práctica lo aprendido, recuerden que cada paréntesis va a venir inmediatamente iniciado con una X y con una Y, y luego van a venir acompañados con el opuesto de lo que vale A y con el opuesto de lo que vale B. En otras palabras, aquí vendría siendo X menos 3 y vendría siendo Y más 2. ¿Ok? Y recordar que lo que nos corresponde colocar aquí al final de la ecuación vendría siendo el cuadrado o la potencia cuadrada del valor del radio. Es decir, R cuadrado, en otras palabras, 4 al cuadrado, que si lo verifican en la calculadora, verán que les tiene que dar 16. Entonces, teniendo ya nuestra ecuación de circunferencia, checamos entre las opciones cuál corresponde exactamente con los signos que hemos encontrado y con el valor del radio cuadrado. En este caso vendría siendo, por lo que veo, la opción A como respuesta correcta. Pueden verlo con calma, checar que son los signos correctos, y siendo así, entonces podríamos revisar nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ver qué nos dice. Dice aquí, la siguiente representación gráfica ilustra una circunferencia de centro A y radio de longitud 3. Entonces vemos aquí nuestra circunferencia. Vamos a ver, aquí está nuestro centro A. Y nos dice, con base en la información dada, considera las siguientes proposiciones. La primera dice que 2,3 es un punto del exterior de la circunferencia. Y la otra dice que menos 2,2 es un punto del interior de la circunferencia. Habrán ocasiones donde que la circunferencia nos la darán gráficamente y habrán ocasiones en las que no. Supongamos que no nos han brindado la gráfica de la circunferencia. Entonces, bueno sería traducir esta información que tengo, poder presentárselas algebraicamente y comentarles un pequeño truco que aplicar con la calculadora para estas situaciones. Les voy a anticipar, digamos, que este punto A vendría siendo de coordenadas 1,0. Digo que es 1 en X, dado el hecho de que está marcado el punto justamente en 1, justamente en el eje X. ¿Ok? Y de hecho, enfatizando esta cuestión de que el punto está precisamente en el eje X, fíjense que verticalmente no está colocado ninguna cantidad de unidades hacia arriba y ninguna cantidad de unidades hacia abajo, sino que verticalmente pareciera estar centrado con respecto al eje Y. Es por esa situación que lo puedo asociar con 0 respecto a Y. Toda esta explicación lo podemos reducir para efectos futuros, que si el punto está directamente en el eje X, eso automáticamente me da el componente X y automáticamente me permite dar por valor nulo o por valor neutro el valor en Y. Ok, ahora en este caso, pues se nos viene anticipando que el radio de la circunferencia es de longitud 3. Por tanto, la ecuación de la circunferencia vendría dada para efectos prácticos con x menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a 3 al cuadrado, que viene siendo 9 en este caso. Todavía comentarles también que cuando tenemos un 0 en alguna de las coordenadas, sea cual sea, esto nos da permiso para ignorarlo a la hora de presentar la ecuación desarrollada, ya que no representa ningún valor significativo a nivel de suma o a nivel de resta. Por tanto, puedo presentar la y solita, sin perder de vista que la expresión que tenía aquí viene siendo elevada al cuadrado. Así que sigue siendo y al cuadrado, igual a 9. Esta sería la ecuación con la cual podríamos analizar si fuera el caso, del cual vienen ciertos trucos importantes a comentar. Por ejemplo, nos hablan primero sobre el punto 2,3. Así que el 2 que me dan en X y el 3 que me dan en Y, los voy a tomar y los voy a utilizar para sustituir respectivamente la variable X y la variable Y dentro de la ecuación de la circunferencia. O sea, presentar 2 menos 1 al cuadrado para decir X menos 1 al cuadrado más
3 al cuadrado, en vez de decir y al cuadrado. Dicha expresión, viene la curiosidad para uno preguntarse, ok, ¿qué resultado me daría esta combinación de operaciones? Entonces llego e ingreso dicha operación en la calculadora y checo que su resultado viene siendo 10. Entonces, a modo de pista, y tomando de referencia el r cuadrado que tenía al final de la ecuación original, como veo que este 10 supera al r cuadrado, puedo decir que dicho punto, el 2,3, sería un punto que se ubica en el exterior de la circunferencia. Dicho análisis lo puedo aplicar también con el otro punto, cambiando la x respectivamente con el menos 2 y cambiando la y con este 2 positivo. Teniendo entonces la ecuación, sustituyendo los valores, x menos 1, o sea, menos 2, menos 1 al cuadrado, más y a la hora de decir y a la 2, ingreso 2 a la 2. Dicha expresión algebraica, vamos a ingresarlo también en la calculadora, abriendo el paréntesis, menos 2 menos 1, cierro paréntesis y elevo al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y en este caso, el resultado nos viene dando 13. Vamos a ver. Esto nos ha dado 13 y ha resultado mayor que el r cuadrado. Lo que nos dice que el punto menos 2,2 al parecer también es un punto que está en el exterior de la circunferencia. ¿Cómo saber si el punto se encontrara en el interior de la circunferencia? Bueno, verificando que el resultado obtenido sea menor que el radio cuadrado. Ahora, eso nos servirá entonces de referencia para ver si las proposiciones que nos están dando son verdaderas o no. Y a simple vista, veo que la primera proposición corresponde con los resultados obtenidos, así que indico que es verdadera. Pero la segunda proposición contradice lo que se ha obtenido acá. Así que en este caso, indico que la segunda proposición sería falsa. Por tanto, marcaría la opción C, ya que veo que solamente la primera proposición resulta verdadera. Aunque, uno me dirá, pero profe, pero ahí ya me habían dado la gráfica. ¿Cómo se hubiera resuelto el ejercicio gráficamente? Bueno, si ese fuera el caso, entonces podemos analizar con más rapidez, buscando el punto de coordenadas 2,3 en el plano, resaltando primeramente el 2 en el eje X, y luego resaltando el 3 en el eje Y, y luego apoyándome en el origen del plano cartesiano, rectangulando esos tres vértices y graficando el cuarto vértice que me cerraría este rectángulo. Tomando, repito, de referencia que dos de sus vértices marquen el 2 en X y el 3 en Y. El cuarto punto que me marca en dicho rectángulo, ese sería el punto de coordenadas 2,3, del cual me decía el ejercicio que dicho punto supuestamente estaba en el exterior de la circunferencia, cosa que ya habíamos verificado analíticamente que es correcto, y gráficamente lo reafirmamos. Pero, ¿qué hay de la segunda proposición que me decía que menos 2,2 era un punto supuestamente del interior de la circunferencia? Veamos. El menos 2 lo marcaría en el eje X, porque es el primer componente que me dan. Y el 2 positivo lo marco en el eje Y, que es el valor que me dan. Entonces, para el caso, nuevamente, rectangulamos con apoyo del centro o del origen del plano cartesiano, con los valores que tengo en X y en Y verifico dónde ubico el cuarto punto del cuadrilátero. Y vean que en este caso dicho punto, que es el de coordenadas menos 2,2, al parecer ha quedado fuera de la circunferencia. En otras palabras, efectivamente vemos que esta segunda proposición no era para nada cierta. Por lo cual, ya sea que lo trabajen analíticamente o que lo trabajen gráficamente, ya tendrían opciones para poder resolver este tipo de ejercicios. Con ello, entonces procedo a resolver los siguientes ejercicios. Y venimos acá. Por ejemplo, viene y dice el ejercicio 4,
considere las siguientes representaciones gráficas identificadas con 1 y 2, en las cuales se muestra una circunferencia C y dos rectas, M y P. Entonces, aquí tendríamos nuestra primera representación gráfica y aquí vendría nuestra segunda representación gráfica, de la cual dice: ¿en cuál de estas representaciones la recta M es secante a la circunferencia y la recta P es exterior a la circunferencia? Ok, ya aquí nos empiezan a hablar de rectas. Y cuando nos empiezan a hablar de rectas, tenemos que cambiar un poquito el estilo de análisis. Sepan, empezamos a incorporar los conceptos de rectas secantes, tangentes o exteriores a una circunferencia, de las cuales la clasificación de estas depende directamente de cuántos puntos de intersección tenga la recta con la circunferencia, dejando de lado el centro de la misma, porque este no cuenta como punto de la circunferencia, sino como un punto de referencia para construir dicho lugar geométrico. Ok, porque, por ejemplo, si hablamos de una recta que interseca en dos puntos distintos a la circunferencia, entonces decimos que dicha recta sería secante. Si hablamos de una recta que interseca la circunferencia en únicamente un punto, decimos que la recta es tangente. Y si fuera el caso que la recta del todo no interseca con la circunferencia, por más que se prolongue en cada uno de sus sentidos, diríamos entonces que la recta sería exterior a la circunferencia. Y de hecho, justamente por este tipo de recta es que se advierte cambiar un poquito el formato de análisis, ya que se tiende a confundir las clasificaciones de rectas con la de los puntos. Y la forma de resolver los ejercicios varía de un tema a otro. Aquí lo único que nos corresponde es identificar y clasificar la posición relativa que tienen estas rectas con la respectiva circunferencia C. Porque, por ejemplo, en este caso, esta recta M, vean que corta a la circunferencia C en este punto de acá y en este otro punto de acá. Por lo cual me veo en la obligación de llamarle recta secante. Y si se fijan bien, la recta P también corta en dos puntos a la circunferencia. Por tanto, dicha recta también sería secante. Mientras que en la segunda gráfica vemos que la recta M, al intersecar en estos dos puntos con la circunferencia, ya la llamaríamos secante, pero la recta P en este caso no está intersecando con la circunferencia. Por tanto, esta recta P vendría a ser una recta exterior. Y hay que tomar en cuenta, o sea, me estaban pidiendo checar en cuál caso o en cuáles casos la recta M era secante y la recta P exterior. Y como podemos apreciar, se ve que esto se cumple únicamente en la segunda gráfica. Por tanto, sin dilatarlo mucho, me dirijo a marcar la opción D, ya que sí, solamente la segunda gráfica cumple con estas condiciones. Así que procedamos y veamos el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio 5. Considere las siguientes dos rectas determinadas por y igual a x y y igual a 2. ¿Cuál o cuáles de estas rectas son tangentes a las circunferencias dada por x cuadrado más y cuadrado igual a 4? En este caso, señores, veamos. Sepan que para cada ecuación de recta que me brindan, la variable que veamos antes del igual nos indica cuál es la letra que vamos a cambiar dentro de la ecuación. Es decir, para esta recta y igual a x, se me advierte que es la y la que va a sufrir el primer cambio. En este caso va a ser sustituida por algo, y no sé por quién, por lo que tengo después del igual. Es decir, voy a cambiar la letra y en su lugar voy a colocar esta letra x. Uno dirá, pero entonces todavía se podrá resolver este ejercicio aunque no sepamos cuánto vale y ni cuánto vale x. Por supuesto que sí. La ecuación vendría dada entonces de esta forma. Y vamos a trabajar de hecho con toda la ecuación en sí. Y dicha ecuación voy a ingresarla en la calculadora poniendo cuidado paso a paso. Por ejemplo, para ingresar la x, tocando primero el botón alfa y luego el botón para cerrar paréntesis. Dicha x la elevamos al cuadrado. Ingreso el más, vuelvo a ingresar entonces la otra x, también elevada al cuadrado. Y para ingresar el simbolito de igual, nada más toco alfa, calc. Y luego el 4. Noten esta primera gran diferencia cuando hablamos ahora de ejercicios sobre rectas.
ya que en estos casos tenemos que ingresar la ecuación completa en la calculadora, advirtiendo que, por ejemplo, este símbolo de igual ya no corresponde al botón que teníamos acá, sino que lo ingresaríamos con los botones alfa y calc. Ok, una vez ingresada toda la ecuación, para resolver dicha ecuación, lo que vamos a hacer es tocar los botones Shift, Calc, y sea cual sea el valor que tengan acá, no le pongan cuidado. Creo que hay ciertos modelos de calculadora donde que les dicen Solve for X o resolver para X y les presentan un valor numérico en la esquina inferior derecha. Tampoco le pongan cuidado, ya que ese valor es el último valor que se guardó en la memoria para el último ejercicio en el que hayan utilizado X. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ingresar el 10 en este caso y le vamos a dar igual. Al darle igual, la calculadora ya nos refleja un valor para X. Me dice que X sería aproximadamente 1.41. X igual a 1.41. Pero no conforme con ello, me voy a devolver nuevamente a la ecuación y le voy a dar otra vez el Shift Calc, pero en esta ocasión voy a dar el 10 negativo y toco el botón igual. Vean que en este caso ya la calculadora me responde con un valor casi idéntico, pero esta vez negativo. O sea, me dice que X es igual a menos 1,41. Y es que les explico aquí. ¿Cuál sería la necesidad de trabajar con el Shift Calc 10 y el Shift Calc menos 10? Que mediante estos comandos, al ingresar este valor positivo y este valor negativo, obligo a la calculadora que distinga las múltiples posibles opciones que puede tener la ecuación. Y así la obligo con el Shift Calc 10 a que me dé la mayor de esas posibles soluciones. Y con el Shift Calc menos 10 la obligo a que me dé la menor de esas soluciones. Así que, en dado caso, pues tenemos estas dos posibles soluciones para esta primera ecuación de acá. Y, como podrán suponer, con la recta y igual a 2, se debe repetir dicho proceso. Solamente que en este caso, pues en vez de trabajar con la letra y o con la variable y, en su lugar vamos a colocar un 2. Es decir, aquí estaría mi ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. Para no perder la información que tenía en la calculadora, en vez de borrar toda la pantalla, nada más me devuelvo y borro la variable x y la reemplazo con el 2, con el que ahora vamos a trabajar. Y nuevamente, ahora sí, con esta ecuación armada, toco el Shift Calc y nuevamente el 10 y le doy el botón igual. Vamos a ver qué pasa. Ok, en este caso me dice que x es igual a 0. Entonces registro el dato, x igual a 0 y me devuelvo de nuevo a la ecuación. Y ahora voy con el comando Shift Calc 10 negativo igual. Y en este caso, ok, me está diciendo que x nuevamente da 0. Pero profesor, vos acabas de decir que la calculadora nos tiraría la mayor y la menor solución. Sí, lo he dicho. Solamente que pueden haber situaciones en las cuales las soluciones de repente hagan referencia a un mismo valor. ¿Qué se interpreta en esta clase de situaciones? Pues consideren ustedes que cuando se tienen dos soluciones distintas, diremos en este caso que la recta vendría siendo secante. O sea, la ecuación de recta que nos haya llevado a dos soluciones diferentes, la clasificaremos como una recta secante. Si fuera el caso que las dos soluciones de la calculadora llegaron a ser iguales, entonces vamos a interpretar o a deducir en este caso que la recta sería tangente. Aunque pueden haber situaciones o pueden haber ocasiones donde que la calculadora nos tire un mensaje parecido a este. La mía en ocasiones me lo ha tirado de esta forma: cannot solve. En otras calculadoras creo que lo hace de forma más resumida: can't solve. Otras en versión en español creo que dice IMP, de imposible resolver. Si ese fuera el caso, entonces diríamos que la recta del cual provino esta situación la clasificaríamos como una recta exterior. Dicho así, me devuelvo nuevamente con las rectas con las que estábamos
Y dado en el primer caso que obtuve dos soluciones diferentes, porque aunque tengan el mismo valor numérico, el hecho de que cambien los signos basta para decir que ya son soluciones diferentes, diríamos entonces que esta recta es secante. Mientras que la otra, como me dio soluciones iguales, entonces diré con toda confianza que es tangente. Pero a fin de cuentas, ¿qué era lo que me pedía el ejercicio? Ah, sí, ¿cuáles de estas rectas son tangentes? Y como se deja ver, solo la recta, y igual a 2, resultó ser tangente a la circunferencia. Ok, siendo así, entonces pasamos al siguiente ejercicio entonces. Dice el ejercicio 6. La siguiente representación gráfica ilustra una circunferencia de centro A y radio de longitud 5. Ok. Y nuevamente me están dando a considerar las siguientes rectas. Una recta llamada y igual a x más 3 y otra y igual a 9. Solamente que antes de hacer cualquier tontera, que para eso muchos somos muy buenos, les propongo construyamos nuevamente la ecuación de la circunferencia. Checando, digamos, que su centro A, el centro A, en este caso, como es un punto ubicado en el eje X, me anticipo para nada más dar la coordenada en X y complementarla inmediatamente con un 0 en Y. Es decir, que las coordenadas de este punto A vendrían siendo el par ordenado 2,0. Eso quiere decir que para efectos de ecuación de circunferencia, simplemente lo representaríamos con X, con el opuesto del 2 positivo, que vendría siendo 2 negativo, al cuadrado, más, dado que el B me lo están dando con un 0, entonces yo puedo decir simplemente Y al cuadrado, igualado a ¿cuánto? Vamos a ver, el radio me habían dicho que era de longitud 5. Recordemos ese detalle. Radio de longitud 5. Y recordemos que en la ecuación hay que elevar el radio al cuadrado. O sea, decir 5 a la 2, que vendría siendo 25. Ok, ahora sí, con esta ecuación nos damos a la tarea de analizar las ecuaciones de recta que me están brindando acá. Con la recta y igual a x más 3, me fijo que lo que tengo que cambiar es la y. Pero lo tengo que cambiar por toda esta expresión, x más 3. ¿Eso qué provocará? Que a la hora de ingresar la ecuación x menos 2 al cuadrado, en lugar de la y, tengo que colocar un paréntesis para así advertir al lector que todo lo que tengo aquí representa la y. Es decir, todo lo que tengo acá es lo que va a ser elevado al cuadrado. Igualado a 25. Esto no cambia. Así que en este caso, tomamos nuevamente la calculadora y procedemos a ingresar toda la ecuación. X menos 2, cierro paréntesis y elevado al cuadrado, más, abro paréntesis, alfa x, vamos a ver, más 3, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, alfa cal para el simbolito de igual, a 25. Que dentro de la emoción a más de uno le dará el frenesí o la inercia de tocar el botón igual después de ingresar toda la expresión. Pues vean lo que sucede. Ahí la calculadora nos responde con un error de sintaxis. Y eso es por el hecho de que la calculadora no sabe resolver operaciones que tengan atravesado un símbolo de igual en medio de ellas. Pero bueno, volviendo a dicha ecuación, aplico el comando Shift Calc, trabajo con el dispositivo para ver cuál es la mayor solución que me puede brindar dicha ecuación, que en este caso sería x igual a 2. Así que indico x igual a 2. Primera solución. Me devuelvo a la calculadora, me devuelvo a la ecuación con la que trabajaba, aplico el comando Shift Calc menos 10, toco igual, y en este caso, ok, veo que me está dando x igual a menos 3. Está bien. Pero eso sería solamente el análisis de la primera recta, la recta y igual a x más 3. Resulta que con la otra recta, y igual a 9, también debemos hacer este análisis. O sea, arrancar de la ecuación original y cambiar la variable y por este 9. ¿Cómo nos quedaría la ecuación en esos términos? Nos quedaría como x menos 2 al cuadrado más 9 al cuadrado igual a 25. Es decir, que para efectos de aplicación a la calculadora, me devuelvo a la ecuación que tenía y borro el paréntesis que teníamos. Y en su lugar,
colocaría el 9. Vamos a corregir aquí este 2. Posiblemente más de uno le habrá quedado como un 2 entero. No, no es la idea, sino que tiene que quedar a modo de exponente. Ok, esta sería la ecuación con la cual vamos a trabajar, y con ella aplico el comando Shift Calc, ingreso el 10 y lo doy igual. Y vamos a ver qué sucede. Bueno, en este caso ya me apareció el mensaje Cannot Solve. Entonces voy a indicarlo por acá. Recordarles que en otros casos o en otras calculadoras a veces el mensaje puede venir de esta forma, como Can't Solve. Recordemos que cuando se da esta condición de acá, es aquí donde decimos que la recta pasaría a ser exterior. Mientras que la primera recta que teníamos, como obtuvimos dos soluciones distintas, entonces procedemos a clasificarla como recta secante. Y en este caso, el ejercicio nos preguntaba cuál de las rectas que teníamos acá correspondían a rectas exteriores a la circunferencia, la cual viene siendo y igual a 9, que es la recta número 2. Por tanto, marco la opción D, ya que dicha recta es la que cumple con esa condición. Muy bien. Entonces, continuamos con nuestros siguientes ejercicios. Vamos a ver acá. Dice, considere la siguiente gráfica referida a una circunferencia C con centro A. Veamos acá. Tenemos nuestro plano cartesiano acá, tenemos nuestra circunferencia, aquí está el centro de dicha circunferencia. Nos está diciendo que B es el único punto en común entre la recta BD y la circunferencia C. O sea, es el único punto de intersección que tienen estas rectas. O sea, esta recta en particular. Eso significa que dicha recta sería entonces tangente a la circunferencia. Ok, de acuerdo con la información, si AB es igual a 12, vamos a ver, AB dice que mide 12, este lado de acá, y dice que BD mide 5, o sea, este lado de acá mide 5. Entonces, la distancia que hay desde D hasta A, o sea, la distancia de este lado de acá, esto es lo que de momento no se sabe cuánto mide, y es lo que precisamente me están preguntando. Esto, a simple vista, pareciera un triángulo rectángulo. En parte a simple vista lo parece, y en parte, teóricamente, lo podemos asegurar, ya que justamente hay un teorema que garantiza que la recta tangente siempre será perpendicular con un radio de la circunferencia, siempre que la intersección se dé en el punto de tangencia. ¿A qué se le llama punto de tangencia? Pues justamente el punto donde interseca la tangente con la circunferencia. Dicho de modo simple, cada vez que veamos una recta tangente a una circunferencia, si vemos que está corta con un radio en el punto de tangencia, con toda certeza podemos garantizar que hay un ángulo recto. Podemos garantizar que la tangente y el radio son perpendiculares. Ok, eso me lleva a visualizar entonces un triángulo rectángulo de catetos 5 y 12, donde que de repente haría falta el valor de esta hipotenusa. Hay que recordar que del teorema de Pitágoras se pueden deducir fórmulas para calcular los lados que me pidan. Y en el caso de la hipotenusa, basta con considerar dentro de una gran raíz cuadrada la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Así que dicha fórmula podemos proceder a desarrollarla dentro de la calculadora. Abro la raíz, ingreso el 12 al cuadrado más el 5 al cuadrado y simplemente toco el botón igual. Y veo que en este caso el resultado viene siendo 13. Es decir, que la hipotenusa del triángulo es 13. Es decir, que la distancia entre el punto D y A viene siendo 13. Exactamente 13. Y aquí la opción B como respuesta correcta. Ok, vamos a continuar. ¿Qué dice acá? Considera las siguientes proposiciones referentes a la circunferencia dada por x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Voy a transcribir la ecuación. Decimos
x menos 3 al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Ah, bueno, aquí me dicen que se trasladó 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y. ¿Qué sucede cuando estamos trasladando una circunferencia? Dichas traslaciones suelen ser cambios que aplicarían directamente a las coordenadas del centro de la circunferencia, es decir, a las coordenadas A, B. De aquí, consideren como un pequeño mapa que si la traslación se aplica hacia la derecha, por ejemplo, entonces tendríamos un nuevo par ordenado en la forma A más N, B. O que si fuera hacia la izquierda, el nuevo par ordenado vendría siendo A menos N, B, ya que horizontalmente estaríamos sumando o restando tantas unidades según nos estamos desplazando horizontalmente, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Verticalmente hablando, el componente o la coordenada que se vería afectada sería la que hace referencia al eje Y. Es decir, hablamos del componente V de este centro de la circunferencia, en donde que si la traslación se aplica hacia arriba, sumamos las unidades que se desplace la figura. Y si la traslación se aplicara hacia abajo, entonces restamos tantas unidades según se indica en la traslación. Siendo así, entonces, devolvámonos un momentito a la ecuación de la circunferencia y en primera instancia nos preguntamos, ¿cuál es el centro de esta circunferencia? ¿Cuáles son las coordenadas que le corresponden? En este caso sería la primera vez en la cual me toca extraer dicha información de una ecuación de circunferencia. Y ya sea extrayendo los datos o ingresando los datos, la regla del cambio de signos se mantiene completamente firme. Es decir, me veo en la obligación de sacar el 3 positivo en todo caso. Y para efectos del Y, que como vemos que no se le está sumando ni restando absolutamente nada, eso es porque seguramente hubo un cero invisible aplicándosele en este tipo de operaciones. No importa ya sea sumando o restándose, recordemos que el cero no tiene signo, sería neutro en este caso. Este vendría siendo nuestro centro para la circunferencia. Así que a la hora de aplicar la traslación, que volviendo a leer, decía que eran 2 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y. Eso quiere decir que son 2 unidades que se aplicarían con respecto al eje Y. Y ya que es hacia arriba, eso me dice que van a afectar de forma positiva al componente que tengo respecto al eje Y. Estas 2 unidades se las vamos a sumar solamente a este componente, por el desplazamiento vertical que estamos aplicando. En este caso, 0 más 2 viene siendo 2. Y resulta que a este 3 que teníamos dentro del otro componente del par ordenado, como supondrán, pues no se le está aplicando ninguna operación. Así que dicho 3 lo bajo tal cual como está. Y este vendría siendo mi nuevo centro. Siendo así, verificamos rápidamente estas proposiciones que me dice. Dice que la longitud del radio de la circunferencia trasladada es de 27. Y la verdad yo no me dejo convencer por esta proposición por muchos factores. El principal de ellos es que el radio de la circunferencia no va a cambiar luego de trasladarse de un lugar a otro. La circunferencia no va a cambiar de tamaño. Así que podemos deducir desde este 25 que uno dice, bueno, este 25 tuvo que provenir de un valor elevado al cuadrado. Y el valor elevado al cuadrado que da 25 sabemos que es 5. El radio de dicha circunferencia tiene que ser 5. Antes de la traslación, sí. Y después de la traslación, también. ¿Cuál es la trampa? Que seguramente el ministerio esperaba que uno agarrara este 25 y le sumara estas 2 unidades para obtener este resultado. Ese razonamiento hubiera sido un razonamiento suicida. Así que hay que tenerle cuidado a esos detalles. Primera proposición, absolutamente falsa. Y la segunda proposición, para los que ya lo habrán leído, ya se habrán dado cuenta que el centro que me están proponiendo acá coincide perfectamente con el que tenemos acá. Así que sin pensarlo 2 veces, dejaré la segunda proposición como correcta. De tal modo que la respuesta a marcar vendría siendo la D, ya que solamente la propo 2 resultó ser verdadera. Ok, siendo así, procedamos con el siguiente ejercicio, que nos dice, considere la siguiente gráfica referida a una circunferencia
cuyo centro se ubica en el origen. Y cuando me dicen en el origen, sin pensarlo dos veces, veo que me hablan del par ordenado 0,0. Y la longitud de su radio me dice que es 2. R igual a 2. Ok. Ya veo la gráfica. Ya recopilo la información. Entonces vamos a revisar qué es lo que me dice el enunciado. Dice, con base en la información dada, si se traslada la circunferencia desplazando su centro 4 unidades a la derecha, y como me están diciendo que es paralelo al eje X, pues lógicamente coloco esas 4 unidades debajo del componente con respecto al eje X. ¿Ok? Pero como me dicen que es hacia la derecha, eso me indica que sería de forma positiva. Y tras de eso me dicen que son 2 unidades hacia arriba. Eso quiere decir que afectando al eje Y, lo afectaríamos también de forma positiva, obteniendo, yéndonos por inercia a la transformación que corresponde, a este 0 le sumaría 4 unidades, obteniendo lógicamente 4, y al otro 0 le sumaría 2 unidades, que por obviedad nos daría 2, siendo este el centro de la circunferencia posterior a la traslación. Entonces, vamos a ver qué nos decía el ejercicio. Entonces, la ecuación de la circunferencia trasladada correspondería a aquella que, si bien hemos aprendido, aquella que refleje los signos opuestos a los componentes que tenemos acá. Eso quiere decir que el 4 debe aparecer negativo y que el 2 también debe aparecer negativo. Y, dado el hecho que todas las opciones me están dando el mismo valor del r cuadrado, no entro en conflicto para filtrar las opciones en base al radio, sino que nada más me fijo en los signos. Y aquí está, opción A, como respuesta correcta. No está tan difícil estos primeros ejercicios si uno los agarra por el lado amable. Y si uno no los logra agarrar por el lado amable, pues de ahí la razón que estamos aquí. Así que procedamos a checar los siguientes ejercicios. Dejando descansar desde este punto o hasta este punto los ejercicios de circunferencias y pasando a ejercicios de polígonos. Dice, consideren los datos de la siguiente figura referentes a un polígono no regular para contestar las preguntas 10 y 11. Es decir, que dicha figura aplica para responder estos dos ejercicios. Vamos a ver los datos de la figura. Vemos que es como una especie de trapecio o bien como la composición de un rectángulo con un triángulo. Nos pregunta el ejercicio 10. ¿Cuál es el perímetro del polígono ABCD? Ahora, recordar que cuando hablamos de perímetro, estamos hablando de la suma de todos los lados. Es decir, las medidas que poseen todos los lados de esta figura. De hecho, siendo prácticos, si uno quisiera tomar lo que son la base y las alturas de cada uno de estos segmentos que tenemos acá, uno puede tomar en referencia y en paralelo los valores que están reflejados o proyectados en X o en Y. Quiero decir, por ejemplo, este segmento AB tendría en este caso 2 unidades de distancia. ¿Por qué? Porque proyectándome de 6 a 8, pues es justamente la diferencia entre estos dos valores. A 8 quitándole 6 me da como resultado 2. Dicha lógica la puedo aplicar también desde C hasta D. Este punto D con respecto a Y le corresponde 0. Y este punto C con respecto a Y le corresponde 8. Y de 0 a 8, lógicamente, hay 8 unidades. Por tanto, de D hasta C también tendríamos 8 unidades. Luego tenemos el caso de B hasta C, que en este caso, siendo una horizontal, lo que hago es analizarlo en forma paralela con respecto al eje X, que vendrían siendo una unidad aquí y 9 unidades hasta acá. Es decir, chequear la distancia o la diferencia que podría haber de 1 a 9, que vendría siendo también de 8 grandes unidades. Es más, aprovechando la figura y anticipándome a ejercicios posteriores, me interesa tomar este 8 y reflejarlo también como la medida de esta base para este triángulo de acá, provocando que en este triángulo, siendo esta la base de 8 unidades y siendo desde este punto hasta D lo que corresponde a la altura de dicho triángulo, si
si somos bastante mañositos, ya nos habremos dado cuenta que este trozo de acá mediría 2 unidades. Tomando el análisis de que como son los lados opuestos de un rectángulo, pues tendrán que medir lo mismo. Pero siendo así, si ya dijimos que de C a D todo esto mide 8 y ya tenemos una porción que mide 2, entonces la otra porción lógicamente tiene que medir 6 unidades para completar toda esta altura. Uno dirá, ¿y para qué me intereso tanto en este análisis? Pues para poder enfocarme en este triángulo rectángulo que se ha formado, cuya hipotenusa es la que me está haciendo falta para completar la sumatoria de estos lados. Eso quiere decir que para efectos de esta h, llámese hipotenusa, puedo aplicar nuevamente la fórmula de la raíz de la suma de los cuadrados de los catetos que tendríamos en este triángulo rectángulo, que para el caso vendría siendo 8 al cuadrado y 6 al cuadrado. Venimos y procedemos a desarrollar dicha fórmula en la calculadora. 8 a la 2 más 6 a la 2, todo ingresado dentro de la raíz, y toco el botón de igual para obtener como resultado 10. Es decir, que el lado que nos estaba haciendo falta resulta que mide 10 unidades. Ok, ahora sí podemos sacar el perímetro de este polígono. Siendo cuidadosos, lo que me están dando es un cuadrilátero. Por tanto, vamos a sumar solamente 4 lados. Empezando por el 10, que es la hipotenusa que hemos obtenido ya, más 2, que corresponde al lado AB, más 8, que vendría siendo esta base BC, más este 8, que vendría siendo la altura de mayor longitud para esa figura. La sumatoria de todos estos lados vendrían siendo, veamos, 10 más 2 dicen 12, 12 más 8, 20, y 20 más 8, pues 28. Opción B como respuesta correcta. Ok, continuamos entonces. Resulta que ahora nos preguntan por el área del polígono ABCD. Y para poder sacar el área de dicho polígono, y dándoles una pequeña reflexión sumamente rápida, no siempre van a ser trapecios lo que nos van a dar. Pueden ser en ocasiones figuras un poquito más elaboradas, para lo cual se les recomienda tomar por separado cada una de las figuras, de las más simples posibles, entiéndase en rectángulos, entiéndase en triángulos, para poder aplicar fórmulas del tipo, por ejemplo, para el rectángulo, la clásica fórmula de base por altura, o para efectos del triángulo, también la clásica fórmula de base por altura dividido entre 2. Y de hecho, si nos ponemos a ver, para esta figura, ya los datos necesarios han sido expresados, porque ahora vemos para dicho rectángulo que la base es de 8 y la altura es de 2. O sea, que para dicho rectángulo basta con hacer la multiplicación de la base 8 por la altura 2. Que eso, según tablas de multiplicar, lógicamente, daría 16. Mientras que para el triángulo, si nos regresamos, vemos que la base viene siendo de 8 unidades y la altura del triángulo viene siendo de 6 unidades. Por tanto, para efectos de aplicación de fórmula, presento la operación 8 por 6, que es base por altura, y lo que me dé dividido entre 2. Mientras ustedes lo ingresan en la calculadora, que les digo rápidamente, o sea, estamos hablando de 8 por 6, que según tabla de multiplicar daría 48. Y la mitad de 48, que viene siendo 24. Ok, ya estas vendrían siendo las áreas correspondientes a las figuras que me componen este cuadrilátero. Entonces, el área de todo el cuadrilátero vendría siendo la sumatoria de dichas áreas. Así que, si sumamos 16 más 24, si no me equivoco, aquí el resultado nos dará 40. Y ese 40 vendrían siendo las 40 unidades cuadradas correspondientes al área de este cuadrilátero. Opción C como respuesta correcta. Seguimos adelante entonces. Aquí en este caso nos vienen dando una figura en la que se representa el cuadrado ABCD y un triángulo equilátero ABE, cuyo lado
mide 6. Voy a colocar este lado aquí abajo a conveniencia. Y dice que con esta información vamos a poder responder las preguntas 12 y 13. Así que reviso la pregunta número 12. Lo primero que consulta es, ¿cuál es el perímetro del cuadrado ABCD? Y sepan que estratégicamente he colocado el 6 aquí abajo, ya que este lado AB es compartido tanto para el triángulo equilátero como para el cuadrado. Y de hecho, bien se puede haber colocado ese 6 donde se quisiera, ya que como es un triángulo equilátero, se supone que los tres lados de la figura miden igual. Ok, volviendo al cuadrado. Que el perímetro venía siendo la suma de todos los lados, como se decía anteriormente. Que en este caso son 4 lados, donde que todos los 4 lados miden 6 cada uno de ellos. Pues para esa gracia multiplicamos 4 veces 6, que para el caso vendría siendo 24, correspondiente al perímetro de este cuadrado ABCD. Luego vamos con este ejercicio 13, del cual ahora nos preguntan por el área del triángulo equilátero. Y fijémonos de la información extra que nos brindan. Fórmula del área A de un triángulo equilátero cuyo lado mide X. Dice que corresponde a A igual a X cuadrado por raíz de 3 cuartos. Es decir, nos están regalando un recurso para poder sacar el área de un triángulo, del cual solamente sabemos cuánto mide su lado. Es decir, que para efectos, basta con que yo ingrese el 6 al cuadrado multiplicado por raíz de 3 sobre 4. ¿Pero qué resultado nos dará esto? Verificamos con la calculadora. Decimos que vamos a aplicar 6 al cuadrado, que multiplica a una fracción cuyo numerador vendría siendo raíz de 3 y cuyo denominador vendría siendo un 4 entero. Dice que el resultado da 9 raíz de 3. Entonces, ingreso dicho resultado, 9 raíz de 3, y busco entre las opciones el 9 raíz de 3, que corresponde a la opción C. Ok, entonces podemos pasar tranquilamente al siguiente ejercicio, que dice: si un ángulo interno de un polígono regular mide 120 grados y el lado mide 6, entonces el perímetro de ese polígono corresponde a... Ahora bien, habrán compañeros que se habrán aprendido algunos valores para ángulos internos o para ángulos externos o para otros elementos que son propios de polígonos regulares. Los que no, sepan que podemos hacer referencia a las fórmulas que nos brinda el Ministerio de Educación en el examen de bachillerato. En este caso nos habla sobre un ángulo interno que mide en este caso 120 grados. Pero la fórmula de la medida de un ángulo interno, ¿cuál vendría siendo? Sería esta de acá, que dice que la medida de un ángulo interno es igual a 180, que multiplica a n menos 2, todo dividido entre n. Ok, dicha fórmula la he pasado aquí al ejercicio para poder analizarla, para poder chequearla. Un cortocircuito, disculpen ahí. Para poder checar el ejercicio con mañas, con técnicas que ustedes van a agradecer de aquí en adelante. Ya que para efectos de resolución, primero partamos del supuesto que esta fórmula nos tendría que dar 120, ya que corresponde justamente a la medida del ángulo interno de este polígono regular. Siendo así, entonces, dicha ecuación la podemos expresar en la calculadora, pero en vez de hacerla en términos de n, la voy a hacer en términos de x. Abriría paréntesis y en vez de decir n menos 2, diría x menos 2. Cierro paréntesis, me dirijo al denominador y en esta otra n ingreso nuevamente x. Dicha expresión algebraica se supone que sería igual a 120. Así que, a modo de consejo, de aquí en adelante, si bien es cierto, vamos a seguir ocupando los comandos de Shift Calc, pero ya no vamos a acudir a los dos casos, es decir, ya no vamos a requerir el caso positivo y el negativo, sino que nada más me centro en el caso positivo, para tocar el botón igual y así checar cuántos lados tiene la figura. Comento esto dado que si uno se ponía a leer el ejercicio, cuantas veces uno pudiera o cuantas veces la paciencia le permitiera, uno notaría que en ninguna parte del ejercicio nos estaba diciendo que la figura tuviera 6 lados. Entonces, ese dato es el que nos toca buscar.
que al darme cuenta que no lo he dicho anteriormente, o sea, comentarles rápidamente. N, en este caso, viene representando el número de lados que tiene la figura. Y en este caso, gracias al Shift Calc de la calculadora, nos venimos dando cuenta que dicho polígono posee, en este caso, 6 lados. Siendo así, y habiendas, fijándonos que cada lado mide 6, seamos lógicos, como lo que nos están, ya que lo que nos están pidiendo es el perímetro del polígono, este viene siendo la suma de todos los lados. Siendo un polígono regular, todos los lados van a medir igual. Y en este caso, ahora sabemos que el polígono tiene 6 lados. Entonces, todo lo que tengo que hacer es multiplicar el número de lados por la cantidad de lados que tengo, por la medida de cada lado que tenemos, que vendría siendo 36, según las tablas de multiplicar. En otras palabras, busca la opción C en este caso como respuesta correcta. De ahí, entonces, sigo para adelante. Y vamos con nuestros últimos temas de geometría correspondientes a este temario de décimo, ¿verdad? Que viene siendo cilindros y esferas. Aquí ciertos ejercicios podrán ser un poquito más teóricos, más analíticos, más directos. Siempre se les agradecerá la atención, ya que con base en la siguiente información, con esto podremos contestar las preguntas 15 y 16. Dice que la siguiente figura ilustra una esfera y una sección plana, producto de la intersección de esta con un plano. Además, considere que el radio de la esfera es de 10. Ahora, como consejo, visualizando la esfera y visualizando esta sección plana que se nos ha generado, les anticipo, y aprovechando con este ejercicio 15, que me preguntan por la sección plana dada, dice que esta determina una ¿qué? Chiquillos, para superficies esféricas, si estas van a ser intersecadas con un plano transversal, visualícenlo si quieren con una fruta redonda, ya sea una naranja o ya sea un melón, por ejemplo, donde que al realizarle un corte plano, dicha sección plana, vista de frente, siempre va a ser una circunferencia. Absolutamente siempre. Para efectos de esferas, no vamos a tener que conflictuarnos por considerar otras variedades de casos que nos lleguen a confundir de este norte. Y teniendo en claro este pequeño detalle, ahora podría decirles en confianza que el radio de la esfera y el radio de la sección plana, pues en este caso, y en este caso muy particular, donde que el corte pasa justamente por el centro de la esfera, podemos decir que el radio de la esfera y el radio de la sección plana vienen siendo exactamente el mismo. Es más, es decir, en este caso, el radio de la esfera y el radio de la sección plana, en ambos casos, va a ser de 10. Entonces vamos a ver cómo aprovechar este dato para más adelante. Ya que nos dice, la longitud, vamos a ver que enfoque bien la cámara. Muy bien, ya enfocó. La longitud del diámetro, y ojo, del diámetro de la sección plana dada corresponde al doble de lo que medía el radio. Y si el radio medía 10, entonces decimos que el diámetro va a medir 20, el cual corresponde a la opción D como respuesta correcta. Muy simple, ¿verdad? Así que, pues, avancemos entonces al siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Con base en la siguiente información, dice, conteste las preguntas 17 y 18. Que la siguiente figura ilustra un cilindro circular recto. ¿Y qué dicha que me dijeron que es circular recto? Porque en caso que omitan ese dato, chiquillos, el ejercicio se vuelve pelable aquí entre nos. Aquí nos están diciendo que BC mide 6. Este segmentito de acá, el radio, mide 6. Y que BD mide 8. Este BD viene midiendo 8 unidades, el cual corresponde a la altura del cilindro. Así que, sin querer queriendo, les he adelantado el ejercicio 17 para marcar muy tranquilamente la opción D como respuesta correcta. Mientras que el ejercicio 18 nos viene preguntando por la medida del diámetro del cilindro. Y les recuerdo, el diámetro viene siendo el doble del radio. Y si el radio mide 6, entonces el doble de 6 podemos considerar con tranquilidad que vendría siendo 12. Por tanto, opción B como respuesta correcta.
Habrán notado que el tiempo que se pudo invertir analizando muy detenidamente los ejercicios de circunferencias y polígonos se pueden ahorrar en estos ejercicios de cilindros y esferas. Vamos a ver acá entonces. Dice, la siguiente figura ilustra un trozo de madera con forma de cilindro circular recto, donde que AC mide 40. Y viendo que AC viene atravesando, por decirlo así, la mitad de toda la circunferencia, o el centro de toda la circunferencia, tal parece que, bueno, y no parece, me lo indican aquí. AC representa el diámetro del cilindro. Y si AC es el diámetro, y si tenemos que el diámetro mide 40, eso me dice entonces que el radio tiene que medir la mitad, o sea, 20 en este caso. Me dice el ejercicio, ¿cuántos centímetros cuadrados, vamos a recalcar esta parte de acá, cuántos centímetros cuadrados tendría aproximadamente la sección plana generada por un corte al trozo de madera? Y es importante que me indiquen esto, dicho corte que sería paralelo a la base de este. Dato importante, señores. Y para que tomen nota, si para un cilindro circular recto se le realiza un corte con un plano paralelo a la base, pues efectivamente la sección plana va a ser una circunferencia. Si dicho corte, en vez de hacerse de forma paralela, se hace de forma, digámosle, oblicua, es decir, torciendo un poquito el corte, que sea de manera oblicua con la altura del cilindro, pero sin cortar las bases, entonces la sección plana que se genera sería una elipse. Que si fuera el caso que el corte se hace de manera perpendicular con la base, entonces en este caso diríamos que el corte se determinaría como un rectángulo. Para efectos de rectángulo y para efectos de circunferencia se pueden hacer cálculos, ya sean de perímetro o ya sea de área. Y en el caso de la elipse, pues basta con poder identificar el caso, nada más. Vuelvo al ejercicio, que me estaban preguntando por los centímetros cuadrados y a modo de pista rápida, esto hace una referencia directa al área del círculo. Y sepan que el área de un círculo corresponde a la fórmula pi por r al cuadrado. Clásica fórmula que vienen comentándonosla desde tiempos inmemoriales. Ok, ¿cuántos centímetros cuadrados tendría aproximadamente? Este aproximadamente es una licencia para yo no trabajar con el pi exacto, sino para trabajarlo con su aproximación que viene siendo 3,14. Que este 3,14 va a ser el que multiplicaría al r, que vale 20, pero elevado al cuadrado. Así que verifico con la calculadora cuánto sería el resultado del 3,14 multiplicado por 20 elevado al cuadrado. Expresión que se ingresa completamente en la calculadora para ahorrar trabajo, para checar cuál es el resultado que nos tira, que en este caso viene siendo 1256, el cual corresponde a la opción A como respuesta correcta. Así que sigamos adelante. Y señores, pues sepan que ya vamos por nuestros últimos 6 ejercicios del video. Y sepan también que hemos dejado hasta este punto, hemos dejado atrás no solamente el tema de cilindros y cilindros y esferas, sino todo el campo de geometría para la parte de bachillerato de décimo. Entramos ahora a la parte de relaciones y álgebras, relacionando pues conjuntos numéricos. Vamos a ver. Nos dicen que con base en la siguiente información hemos de contestar las preguntas 20 y 21. En donde que me dice, dadas las siguientes funciones, me dicen una función f y me dan estas expresiones de acá, las cuales, adelantándoles un poco, estas vendrían representando el dominio y el ámbito de cada función. Es decir, este a viene representando el dominio de la función f. Esta b viene representando el ámbito de la función f. Y luego me dan una función g, que en este caso esta c viene representando el dominio de la función g. Y esta d viene representando el ámbito de esta función g. Donde que para los escépticos, igual, dicha información me la están reafirmando acá. Pero aparte también me están mostrando cómo vienen dadas el conjunto A y el conjunto C. Por ejemplo, el conjunto A me lo vienen dando con un intervalo que lo podemos interpretar, que inicia desde -3
y continúa infinitamente con valores positivos. Mientras que el conjunto C es un intervalo que viene iniciando desde menos 5 y llega hasta 6 en este caso. No es que posea solamente estos dos valores, sino que contempla el menos 5, contempla el 6 y contemplan todos los números reales que ustedes puedan imaginarse en medio de uno y otro valor. Ahora, para efectos de los dos ejercicios asociados a este contexto, en uno me están hablando sobre construir una función h cuyo dominio vendría dado de esta forma, donde que este simbolito lo analizaríamos o lo interpretaríamos como algo llamado intersección. Mientras que en el ejercicio 21 me hablan de la construcción de una función j cuyo ámbito vendría siendo esta expresión de acá, que esto le llamaríamos una unión. Veamos, el hecho que el hecho que vayamos a construir un dominio o un ámbito implicará cambios drásticos en la resolución del ejercicio. Pues les cuento, no, en realidad no, ya que en realidad lo que nos interesa aquí son las operaciones entre conjuntos que vamos a determinar. Por ejemplo, visualizando mediante diagramas de Venn, es decir, visualizando mediante burbujas, lo que sería un conjunto A y un conjunto C, llamémosle en este caso, la intersección vendría siendo aquella región o aquella porción de datos o elementos que es compartida en ambos conjuntos. Mientras que para efectos de una unión, cuando hablamos de la unión de dos conjuntos, pues esta contemplaría todos los elementos que hay en un conjunto y también todos los elementos que hay en otro conjunto y los meteríamos todos en un solo saco. Consideraríamos un solo conjunto conformado por todo lo que corresponde del conjunto A y todo lo que corresponde del conjunto C. Siendo así, les comento que para efectos del contexto que nos están brindando, para estos conjuntos A y C, tomemos estos límites, estas cotas que tenemos acá, y ordenémosla en una recta numérica, de tal forma que puedan presentarse de manera global de menor a mayor. Es decir, de todos los límites que me están dando, voy a tomar primero el menos 5 y lo voy a colocar en dicha recta numérica de primero. Me devuelvo y veo que según la recta numérica, leyendo de izquierda a derecha, desde negativos hasta positivos, el siguiente valor a encontrarme sería el menos 3. Así que va a ser el siguiente valor que incorporo en la recta numérica. Y así sucesivamente continúo colocando los demás valores en la recta numérica para poder analizarlos todos de menor a mayor. Recordando que, por ejemplo, el intervalo que venía de menos 5 a 6 es el que correspondía al conjunto A. Y el intervalo que venía de menos 3 a más infinito es el que correspondería al conjunto C. Tomando en cuenta que el menos 5 y el 6 me estaban dando los corchetes, estos paréntesis cuadrados, torciendo hacia el interior, o sea, de forma cerrada. Esto gráficamente lo puedo representar con puntos o bolitas debidamente rellenas. Mientras que el conjunto C me lo vienen dando. Ok, aquí estamos cometiendo un pequeño error. Nada más para rebobinar un poquito la cinta. Más bien, el conjunto A es el que viene de menos 3 a más infinito. Corregimos ese pequeño detalle. Este es el que corresponde al conjunto A. Y este es el que corresponde al conjunto C. No nos preocupemos, esto no va a perjudicar de ninguna manera el ejercicio a trabajar. Ok, como les decía, en el caso del menos 3, también toma en cuenta el paréntesis cerrado. Así que, para efectos de unión y para efectos de intersección, les cuento que la intersección la puedo encontrar rápidamente tomando en cuenta los límites que están intermedio entre estos valores que tengo aquí en la recta numérica. Mientras que la unión lo puedo encontrar conectando los límites extremos que tengo en esta recta numérica. Todo siempre y cuando podamos verificar que por lo menos sí exista una cierta región que se interseque en medio de estos dos conjuntos. Siendo en estas condiciones, repito, puedo dar la intersección con un conjunto que vendría desde menos 3 hasta 6, que de hecho es lo que me responde a la pregunta número 20. Repito, de menos 3 hasta 6.
De ahí que marco la opción A como respuesta correcta. Y la unión que vendría siendo de menos 5 a más infinito. Es decir, opción C como respuesta correcta. Siendo así, entonces puedo proceder a analizar el siguiente ejercicio. Considere la siguiente gráfica de la función f, donde que en este caso, ya ahora sí podemos darle un poquito más de uso a estos conjuntos con los que estamos hablando para poder aplicarlos o para poder identificarlos en un plano cartesiano. Ya que en este caso me preguntan por el dominio de f. Y no voy a desaprovechar la oportunidad para hablarles entonces de que el dominio sería aquel conjunto que podemos leer de la gráfica, pero con respecto al eje X. Con respecto al eje Y también se puede hacer lectura de la gráfica verticalmente, de abajo hacia arriba. Solamente que el conjunto que obtendríamos en este caso le llamaríamos ámbito. Es decir, en el eje Y es donde encontramos el ámbito y en el eje X es donde encontramos el dominio. Siendo de esa forma, ya que el dominio es el que nos están pidiendo, entonces me refiero a la gráfica, me remito a ella y reviso su primer punto de izquierda a derecha, que vendría siendo este punto de acá, el cual le corresponde un menos 3 en el eje X. Y dicha gráfica llega hasta este otro punto que viene proyectado para el valor 4 del eje X. Es decir, que el dominio, en este caso, vendría siendo un intervalo que inicia desde menos 3 hasta 4. Simbólicamente lo podemos representar de esta forma. Pero, dada la forma en la que me están dando la anotación acá, tendría que buscar en primera instancia dónde está el menos 3 y el 4 presentes en la opción. Y pues de hecho en este caso sería en la opción C, ya que es en este donde me están hablando de menos 3 y 4. ¿Qué me indican el resto de simbologías? O sea, ¿qué es este compendio de símbolos que tenemos en este caso? Pues es una indicación de que dicho conjunto en realidad estaría conformado por expresiones X. Y dichas expresiones X serían pertenecientes al conjunto de los números reales. Es decir, es un conjunto conformado por números reales. Números reales que tienen la propiedad de estar en medio de estas dos cotas, de estos dos límites. Estamos diciendo que todos estos valores X estarían entre menos 3 y 4. Y a modo de indicación, dado que los corchetes están cerrados, ahí es donde ustedes van a notar que en las opciones van a aparecer siempre estas boquitas con estas rayas por debajo de, para así indicar que pues cabe la posibilidad de que estos valores coincidan con el menos 3 o bien coincidan con el 4. Si fuera el caso que el intervalo lo tuviéramos que presentar de esta otra forma, eso quiere decir, a modo de comprensión, que los valores en X tendrían que estar, si bien es cierto, entre menos 3 y 4, pero garantizando que los valores del conjunto nunca van a ser menos 3 y nunca van a ser 4, sino que serán X estrictamente mayores que menos 3 o bien X estrictamente menores que 4. Eso si fuera este caso de acá. Para que no nos enredemos, esto es un caso hipotético. Hipotéticamente. Siendo así, y aclarando ese detalle, y ya habiendo marcado la opción correcta, entonces procedo a analizar el siguiente ejercicio. Vamos a ver acá. Me están dando en este caso la representación tabular de una relación A. Y me están dando también la representación gráfica de la relación B. Esperen un momento. Necesito revisar que la numeración del ejercicio sea correcta. ¿Me disculpan un momento? Ah, aquí está. Dice ejercicio 23. Considere las siguientes representaciones de la relación A y la relación B. Ah, ok. Ya me preocupé por un momento. Tranquilos. Calma, pueblo, que ahora sí podemos analizar dichas representaciones. Nos dan una tabla y nos dan una gráfica, de la cual dice, con base en las representaciones de las relaciones dadas, considere las siguientes proposiciones. Y básicamente me están diciendo que la relación A o la relación B corresponde a una función. Pero, ¿bajo qué condiciones puedo garantizar yo que sí es una función o cuándo no? Bueno, tabularmente, es decir, mediante tablas,
hay un par de reglas que tenemos que considerar. Hagan de cuenta que esta fuera como una relación, por ejemplo, de hijos a madres, en la cual se supone que cada hijo ha de tener una respectiva mamá. Pero se da en ocasiones el caso en que ciertos niños indican tener más de una mamá, cosa que biológicamente, si uno se lo pone a pensar, es difícil, por no decir imposible, que dos madres biológicamente puedan tener un hijo. Si, cuidándome de malas interpretaciones, hago referencia a esto, digamos, para contextos biológicos arcaicos, medievales, si fuera necesario, en los cuales, repito, un hijo, pues está raro que tenga dos madres. En otras palabras, está raro que a una X se le asocie dos valores en Y diferentes. Al detectar esta situación, me veo en la obligación que esa relación ya no corresponde a una función. Dicho simple, basta con detectar que en la fila de las X se esté repitiendo algún valor. Ese será básicamente nuestra pista por excelencia para dar por descartado la posibilidad de que esta sea una función. Mientras que gráficamente, si uno de repente trazara líneas verticales, uno podrá notar que cada una de estas líneas verticales corta debidamente un único punto de nuestra gráfica. Y es una situación que se viene dando para cada una de estas líneas verticales. Mientras la situación sea así y sea algo que podamos confirmar para toda la gráfica, entonces podemos tomar la tranquilidad de decir que esto viene correspondiendo efectivamente a una función. Si hubiera sido que la gráfica me la dan de esta manera, por ejemplo, indicando que este fuera el eje X y que este fuera el eje Y, imagínense que a la hora de trazar líneas verticales, podríamos encontrar al menos una línea vertical que cortaría dos puntos de la gráfica. Y en ese caso, dicha gráfica ya no hubiera correspondido a una función. Todavía seguiría siendo una relación, pero ya no una función. Así que dada esta situación y dadas estas conclusiones a las que estamos llegando, nos vemos en la obligación de decir que la relación A corresponde a una función. No. ¿La relación B corresponde a una función? Sí. Por tanto, marcaríamos opción D como respuesta correcta. Ok. Siendo así, vamos a ver si resolvemos dos ejercicios más y con esto nos damos un supremo merecido descanso para este estudio. ¿Qué dice? Considere la representación gráfica de la función f y la representación algebraica de la función g para responder las preguntas 24 y 25. Del cual, veamos acá, nos dan una gráfica llamada f. Hola hormiguita. Chao hormiguita. Y nos dan una representación algebraica para g. Vamos a ver. En la función f, la preimagen de 4, voy a subrayar un poquito acá, la preimagen de 4 corresponde a, y bueno, por lo menos aquí veo que incorporamos por primera vez los conceptos de imagen y preimagen. Pues como dato rápido, sepan que para todo par ordenado en la forma x, y, a las x son a las que vamos a llamar preimagen. Y a las y son a las que vamos a llamar imagen. Del cual, hagan de cuenta que si lo que me están pidiendo es una preimagen, lo que me están pidiendo es x. La preimagen que me acompaña o que me complementa a la imagen que me están dando. Es decir, que este valor que me están dando, voy a hacer de cuenta que es la imagen ya. Es decir, si me están pidiendo la preimagen, doy por asumido que me están dando la imagen. O mejor dicho, si me están pidiendo la preimagen, es decir, me están pidiendo la x, y por tanto asumo que me están dando la y. En el ejercicio 25, como caso contrario, como me están pidiendo la imagen, más bien me están pidiendo la y, y por tanto puedo asumir que lo que me están dando viene siendo una x. Siendo así, ok, volviendo al ejercicio 24, en la función f, es decir, en la gráfica, ¿cómo hacemos para encontrar imágenes o preimágenes? Fíjense en este caso que ya viene graficado,
Vean que para este valor en 3, si asociamos el valor 3 con esta gráfica y desde la gráfica nos dirigimos al eje X, vean que para el valor 3 en Y se le asocia un valor 1 en X. O sea que la preimagen de 3, hipotéticamente hablando, vendría siendo este 1. Si dicho razonamiento lo aplicara también con este 4 de acá, ¿por qué con este 4 precisamente? Porque es el valor que me están dando desde Y. Dicho 4 yo lo asocio con la gráfica y llegaríamos a este punto. Y si desde la gráfica nos dirigimos al eje X, vemos que llegaríamos a este valor, el cual correspondería a la preimagen de 4. En otras palabras, el 2. Opción B, respuesta correcta. Mientras que para el ejercicio 25, que nos dicen, en la función g, la imagen de 2, pues para ponérselo simple, consideren que nuestra función g que teníamos, que dice g de x igual a x menos 6, dicha función vamos a escribirla aquí nuevamente. G de x igual a x menos 6. Que de hecho, para toda función, y repito, para absolutamente toda función, esto yo lo puedo escribir en términos de x y y, cambiando mi variable dependiente por una y. En este caso, fíjense que es el 2 el que toma el valor de x. Por tanto, para esta expresión, puedo sustituir la variable x por el 2 y toparme con esta expresión, el cual y vendría siendo el resultado de la operación de 2 menos 6, el cual podemos verificar rápidamente en la calculadora. A 2 le restamos 6 unidades. No sientan pena por utilizar la calculadora hasta en las operaciones que parecieran más inofensivas, porque si nos confiamos y nos atenemos mucho, más bien podemos recaer en errores de los cuales podríamos arrepentirnos. Vean el resultado que nos ha dado y con ello vean la opción que corresponde a marcar entonces, que sería en este caso la opción C, ya que 2 menos 6, pues sí, nos ha dado menos 4. Y vean, señores, hemos cubierto con 25 ejercicios de la prueba de bachillerato a tu medida, aplicado para el 2017 con el temario de décimo, es decir, la primera convocatoria de bachi a tu medida. Sin más que decirles, señores, o sea, les agradezco tanto a la compañía que me han brindado con este video y con otros anteriores que, por ejemplo, en Facebook, la respuesta y la interacción que me han dado ha sido abrumadora. Me han sorprendido increíblemente, señores. Como les digo siempre en los videos en YouTube, si tienen ahí alguna duda, algún comentario, alguna observación o algún aporte que pudieran hacer, lo pueden escribir ya sea en la caja de comentarios, ya sea, digamos, visto en YouTube o ya sea visto en Facebook, en cualquiera, digamos, de las redes sociales en las que me muevo, de momento en esas dos. Como también, si de repente ustedes necesitaran exámenes de prácticas o material ahí para poder apoyarse, me lo pueden indicar, ya sea por caja de comentario o por el chat de la página, que ahí con todo gusto estaría en la disposición, según me lo permite el tiempo, de poder ayudarles. Ahí igual, como en todo video, siempre agradecerles si le regalan ese pulgar arriba al video, si se pudieran suscribir al canal, a los que no se han suscrito todavía, que lo compartan con cuanta amistad puedan, que sabemos que estamos en fechas críticas para seguir estudiando y que estos videos van a salvarle la vida a más de uno. Yo cuento con el apoyo de ustedes, así como ustedes cuentan con este apoyo que les estoy brindando. Así que, pues sin más que decir, muchas gracias por su compañía, espero verlos en un siguiente video con la misma mayor disposición. Y sin más, pues sigamos adelante con el estudio. Chao.